Bueno, siguiendo con estas interesantísimas votaciones que estamos viendo esta tarde, pues una cosa interesante de lo que estamos estudiando en la Cueva de los Murciélagos, pues va a ser de lo que nos va a hablar Pedro, que se ha incorporado al proyecto recientemente, ya ha estudiado materiales y va a empezar a trabajar con nosotros y esperemos que saca conclusiones muy interesantes. Pedro es canario de Gran Canaria y se dedica a estudiar los animales que se lo van a comer algún día. Así que mejor le dejo la palabra para que os cuente a qué se dedica. Muchas gracias, Paco, por esa presentación. Gracias también al Ayuntamiento de Almiñol por permitirnos compartir con ustedes pues, estas ponencias. Como dice Paco, pues yo vengo de Canarias, como la chusta que encontramos en Almiñol, como Lozano, que ahora trabaja con nosotros allí. Y bueno, lo que vamos a hablar un poco es de estos materiales que hemos encontrado dentro de la cueva y un poco qué es lo que significa, por qué están estos materiales aquí. Pero antes que nada, me gustaría introducir a lo que me dedico, ¿no? ¿Qué es esto de la arqueoentomología? Pues a mí siempre en todas mis clases me gusta empezarlas con un poco de léxico, ¿no? ¿Qué significan las palabras? Pues arqueo viene del griego arcaios, que significa viejo o antiguo, entomo, que significa insecto, y logia, que es el estudio, ciencia. Entonces, arqueoentomología podríamos decir que significa ciencia que estudia los insectos antiguos, ¿no? Entonces, ¿creen ustedes que podría significar eso? Bueno, tenemos un problema. El primero de todos es que no solo nos dedicamos a estudiar los insectos, también hay otro tipo de artrópodos que son documentados en los contextos arqueológicos y que podrían darnos información de determinadas pautas, de determinados... nos interesan también documentarlos, ¿no? Entonces, pues, ya se nos sale un poco, ¿no?, de esta palabra, ¿no? Ya no es insecto, ahora es artrópodo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y aprovechando esto, también quería introducir qué es esto, qué es un insecto, ¿no? Pues un insecto pues, son estos artrópodos que tienen tres segmentos. ¿Se ve el primero de todos es la cabeza, el segundo es el pronoto o tórax y el tercero sería, en este caso visto de este lado, son los elitros, son estas alas duras que se han esclerotizado. Y esto con una palabra un tanto técnica, pero ahora les voy a ir explicando el porqué de estos tecnicismos y por qué es tan importante. Y es importante porque los restos que nos vamos a encontrar casi nunca son como los vemos aquí, son los segmentos, en los contextos arqueológicos me refiero, no están enteros, sino que nos los vamos a encontrar pues segmentados, y por eso es tan importante pues reconocer esta anatomía de estos artrópodos, ¿no? Ya vimos que no son los insectos, ¿no?, sino todos los artrópodos, ¿no? Y es que el ser humano ha convivido con los insectos desde siempre, ¿no? Tenemos la representación de la cueva de la araña en Vicor, en Valencia, que se supone que es en torno al 9000 a.C. y en el que se documentan un escenapiculo donde hay, al parecer, creo que si no me equivoco es una mujer que está yendo a recolectar esta miel salvaje a estas colmenas y bueno, pues fue documentado en este panel de la cueva de la araña. Luego tenemos un bajorrelieve con arañas, se supone, en la cueva de en las columnas del templo de Göbekli Tepe en Turquía, que están fechadas en torno al 7000 a.C. Y bueno, digo supuestamente arañas porque, si ven, como les dije antes, bueno, antes no se lo dije, los insectos tienen 3 segmentos y también se caracterizan por tener 3 pares de patas, tienen 6 patas, ¿no? Y los arácnidos tienen 4 pares de patas, tienen 8. Y si yo no cuento mal, yo ahí cuento 6 patas, no cuento 8. Entonces, pues bueno, además vemos que tienen 3 segmentos y no 2, que serían los visibles en una araña. Pues entonces estaría un poco
Bueno, abajo sí tiene, el de abajo, si no me equivoco, sí tiene 4, el de arriba yo le cuento 3. Pero bueno, al caso, esto no es tanto lo que nos importa. Más conocidos son los casos de los escarabajos, que son más famosos, ¿no? Los escarabeos egipcios, que están además relacionados con el mundo funerario, ¿no? Con estas, se supone, esa ida al más allá, ¿no? Que los egipcios piensan que está, se puede vincular con el trasiego que hacen los insectos coprófagos, en este caso el Scarabeus acer, que lleva esa bola de excremento hacia el sol, ¿no? Que es un poco lo que pretende. Entonces, bueno, vemos que el ser humano siempre ha estado rodeado de insectos, obviamente, porque ha vivido en la naturaleza, pero también ha sido consciente de esto, de su presencia, ¿no? Y lo ha llegado incluso a representar y a adquirir como parte de su propia idiosincrasia, ¿no? El otro problema que surge en torno al término de arqueoentomología viene de, bueno, que ahí ya les hice un poco de spoiler con lo de Jurassic Park, pero bueno, viene con lo que entendemos el periodo, ¿no? Que estudiamos. Los inventores de esta disciplina serían los ingleses con esta Quaternary Entomology, la entomología del cuaternario, que sería el estudio de los insectos fósiles conservados en sedimentos naturales del cuaternario, entonces alrededor de 2,5 millones de años, o arqueológicos con el fin de reconstruir los entornos y el clima del pasado. Es decir, lo que le importa más a los arqueoentomólogos ingleses es más una reconstrucción de los paleoambientes más que esta interacción entre el ser humano y los insectos, ¿no? Y entonces veríamos cómo esta escena de Jurassic Park, ¿no? Donde en este caso no recuerdo el nombre del personaje, el dueño del parque recuperaba este ADN, que ya les digo además que no se puede, es imposible, pero recuperaba ADN de este insecto, pues, de un mosquito, no sería arqueoentomología, ¿no? Porque no está ni relacionado con el ser humano, ni sería cosas del cuaternario, ¿no? A mí me gusta más, además vengo de la escuela francesa, la definición de la arqueoentomología que dan en este país, que es la aplicación de la entomología forense al contexto arqueológico y la relación de los insectos con los seres humanos en el pasado, ¿no? Entonces, esto está más vinculado con la entomología forense, que nos sonará un poco más, ¿no? Los que fueron a la cueva esta mañana, pues ya les hablé de este personaje, ¿no? De Grissom en CSI, ¿no? Y cómo su trabajo a través de los insectos podía determinar determinadas cuestiones sobre pues un determinado crimen. Y en este caso la entomología forense se encarga no solo de estudiar los homicidios, sino también se encarga de estudiar la entomotoxicología, es decir, cómo podemos recuperar, por ejemplo, venenos y tóxicos de los insectos que consumen al ser humano, la entomología médica, ¿no? Estos casos de cómo los insectos pueden ayudar en beneficio del ser humano, la entomología veterinaria, que se encarga de los insectos que están relacionados más con los animales, las plagas de almacenamiento, que también se formarían parte de esta entomología forense, y también la entomología de estructuras, como aquellos insectos que están más relacionados con las maderas, por ejemplo las termitas, ¿no? que encontramos en nuestras casas y que afectan al ser humano, pero no de una forma tan directa, ¿no? Sino más bien a las estructuras que se encuentran, que fueron construidas por este ser humano. Y ya centrándonos un poco en el tema que, aunque yo mi tesis fue sobre plagas del almacenamiento, ahora en esta etapa postdoctoral me estoy afianzando un poco más hacia la arqueoentomología funeraria. Vamos a ver que los primeros estudios de arqueoentomología funeraria surgen en momias egipcias. Y no es casualidad, se trata sobre todo de temas de conservación. El clima de Egipto es un clima seco que favorece la preservación de este tipo de artrópodos, ¿no? Y entonces aquí ya se dieron cuenta en estos primeros estudios arqueoentomológicos bastante recuperar de visu aquellos insectos que se recuperaban en momias, no solamente en Egipto en sí, sino cuando se llevaban estas momias, eran trasladadas a los museos europeos, pues ir y recuperar
estos insectos, ¿no? Ya vieron que habían dos tipos de insectos, aquellos asociados con la descomposición cadavérica en sí y aquellos asociados con ajuares funerarios. Entre ellos tenemos a Alfieri, que sería el primer trabajo de arqueoentomología funeraria, y bueno, aquí tenemos, faltó decir, por ejemplo, en el caso de la escenificación de una de estas aperturas de tumbas, que los insectos asociados con la descomposición cadavérica estarían dentro del fardo, ¿no? Dentro de lo que sería el sarcófago, y que las plagas del almacenamiento estaban más asociadas con este ajuar funerario, y esto va a ser importante y ya lo veremos por qué. Y bueno, pues Alfieri sería estos inicios de la arqueoentomología en Europa con las fiestas de desenvoltura de la momia victoriana, en las cuales se desenvolvían las momias para ver el contenido, y pues se documentaban determinados insectos que eran objeto de curiosidad, eran identificados y muchas veces identificados además como otras especies que en realidad no lo eran. Es decir, se documentaban nuevas especies que en realidad ya existían y ya estaban identificadas, pero al venir de contextos de momias, al venir de Egipto, pues se les suponía especies que en realidad ya existían. Y aquí tenemos pues una de estas que llegaron incluso a Nueva York, estas momias que fueron trasladadas y que fueron desenvueltas, ¿no? Y vamos a hablar un poco de por qué se conservan estos insectos, porque no es algo habitual que se preserven en los contextos arqueológicos, ¿no? Y es por su composición. Cuando encontramos estos insectos no vamos a encontrar al insecto entero, sino lo que vamos a encontrar son los exoesqueletos. El interior se ha perdido y lo que encontramos es esta parte dura que está compuesta por quitina, que como bien dice en esta presentación, es un polímero compuesto por N-acetilglucosamina que forma parte de este exoesqueleto y supone una preservación diferencial en los contextos arqueológicos, es decir, se conserva únicamente en contextos donde hay mucho frío o en contextos donde son cálidos y secos, como por ejemplo Egipto o como por ejemplo en Canarias, que tiene un clima algo similar, ¿no? Y aquí, bueno, pues vemos cómo se preservan los insectos en uno y otro. Cuando se conservan en contextos fríos como el permafrost, los podemos ver más fragmentados, también se recuperan mucha mayor cantidad de restos, pero pues eso, muy fragmentados, muy segmentados. Mientras que cuando son contextos cálidos y secos, pues podemos verlos como estos que formaron parte de mi tesis doctoral, que están mucho más enteros, que se conservan incluso algunas partes, como las patas, que es lo primero que suele caerse, lo primero que suele perderse en los insectos cuando caen, pues todavía se preservan adheridas al cuerpo, ¿no? Y también es interesante saber de qué forma se preservan dentro del contexto. Ya no solamente supone qué es el contexto, es decir, si es frío o cálido, sino también cómo se preservan dentro de él. Y tenemos que cuando los insectos se preservan carbonizados, por ejemplo, en este caso es todo la misma especie, es el Cytophilocrionario, lo que conocemos habitualmente como gorgojo y que nos encontramos normalmente en nuestra casa, en nuestra despensa, pues se han encontrado en algunos contextos carbonizados, vemos como en la forma en la que se encuentran y vemos que son pocos especímenes y pocos yacimientos, es decir, una forma muy rara de preservación. Por otra parte, tenemos aquellos yacimientos que están embebidos en agua, que se preservan, como les digo, más segmentados. Vamos a ver pocos especímenes, es decir, es poco probable que se documente, pero son muchos los yacimientos donde se encuentran. Por último, bueno, siguiendo estos casos, tenemos los desecados, como fue el caso de mi tesis doctoral, donde encontramos mucha cantidad de especímenes, es decir, muchos insectos, pero hay pocos yacimientos en los que se conserven así. Y ya luego, algo que es absolutamente raro, de hecho yo solo conozco un caso, y es este de Japón, asociado a cerámicas de la cultura Homón. Vemos que pueden estar asociados a impresos en la cerámica, es decir, a la hora de construir estas cerámicas, de fabricarlas, pues se quedaron estas impresiones que han permitido incluso determinar la especie en la que se encuentra preservada ahí. ¿Cómo recuperamos estos restos? Y algo que me han preguntado los compañeros cuando me ven recogiendo sedimento como un loco, y ahora hablaremos
que hemos hecho en esta campaña de Boda de los Murciélagos. ¿Qué es lo que hago con este material? Bueno, pues existen dos métodos para extraer estos materiales. El primero es la flotación con parafina, que es simplemente sumergir los sedimentos, las muestras de sedimento que recuperamos en este medio, y los insectos pues flotan, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, como puso antes Rafa, de la flotación con agua normal, que serviría para semillas. En casos de contextos cuando son muy húmedos, como con muchos barros, pues es necesario esta flotación con parafina. Y en nuestros casos, que tenemos una conservación por desecación, lo que hacemos es simplemente cribarlo en seco, lo metemos en una columna de tamices y pues nos va a permitir que separar por fracciones este sedimento, ¿no? Y vemos, yo no sé por qué hoy se me están saltando los círculos antes de tiempo. Bueno, lo que hacemos posteriormente es pasar este sedimento por una lupa binocular, y pues dentro de este sedimento vamos a ver todos estos insectos, y estos insectos son separados a mano, uno a uno, estos restos de insectos. Como ven que están muchos enteros, pero muchos están fragmentados, y todo eso hay que identificarlo. ¿Cómo lo identificamos? Con colecciones de referencia. Otra cosa que hemos hecho este año en murciélagos es poner trampas para extraer insectos modernos con los que comparar aquellos que aparecen en el registro arqueológico, ¿no? Cada parte de estos artrópodos es revisada y comparada con colecciones de referencia actuales y con la bibliografía, ¿no? Y eso supone un problema, ¿no? Y esto es una presentación que le molesta bastante, una diapositiva que le molesta bastante a mis amigos antropólogos, porque si bien para los antropólogos su objeto de estudio es solamente una especie, el ser humano, para los arqueólogos, y Rafa me perdonará, será en torno a los 1000, ¿no? 1000 especies con las que comparar. Para los arqueoentomólogos tenemos que comparar con más de 1 millón de especies distintas que han sido identificadas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues ya les dije antes, como lo que nos interesa es la relación entre el ser humano y los insectos, pues nos vamos a centrar más bien en aquellos que tengan precisamente relación con nosotros. Y bueno, ya nos vamos a meter en qué demonios hago yo aquí, ¿no? en esta parte del mundo. Pues el año pasado, durante las excavaciones, se recuperaron estos sedimentos, ¿no? Cuando fueron excavando, ya encontraron algunos restos de insectos, y pues me los mandaron a Las Palmas para ver qué eran y qué se podía hacer con ellos, ¿no? Y cuando cribamos el sedimento, vimos que, bueno, ya se veían, y a los compañeros que han estado excavando ya desde el año pasado y este año ya se han visto también, hemos recuperado mucha cantidad de puparios. ¿Qué son los puparios? Pues son, por decirlo de una forma rápida, aunque no es exactamente así, son los huevos de las moscas, ¿vale? Hemos encontrado de dos tipos, de dípteros, que serían estas moscas, y de lepidópteros, que es la familia de las mariposas, aunque en este caso se trata de un tineido, que es una especie de una familia de las polillas, ¿vale? Entonces es interesante que nos hemos encontrado 4 tipos de los lepidópteros. Vamos a obviarlos en este caso porque además de que están presentes en la cueva actualmente, también están más asociados con temas de humedad y demás, ¿no? Cuando tenemos humedad en nuestras casas es normal, es habitual ver polillas. Sin embargo, nos vamos a centrar en los dípteros porque además están más asociados con lo que suponemos es fauna cadavérica, es decir, fauna que está descomponiendo a los restos humanos o los restos animales que se encuentran en la cueva de los murciélagos, ¿no? En este caso vemos 4 especies, que además estas 4 están relacionadas directamente con esta descomposición, pues, de materia cárnica. Pero también nos hemos encontrado restos de coleópteros, lo cual es también fascinante. Nos hemos encontrado en casos de gorgojos del grano, que es muy interesante, porque de estar ajustados al contexto sedimentario de donde fueron documentados, podría tratarse de los gorgojos más antiguos de España, con lo cual de la península ibérica en este caso. Sabemos, y es interesante, voy a hablarles un poco de este insecto, de esta especie, porque sabemos cómo surge.
surge en el Neolítico, cuando, en Oriente Próximo, cuando los seres humanos empiezan a almacenar alimentos, ¿vale? Y este insecto, en ese momento, lo que hace es perder totalmente la capacidad para volar. Los elitros se fusionan y ya su desplazamiento depende únicamente del ser humano, ¿vale? Entonces, lo que hace el gorgojo del grano es abrir un agujero en los granos de cereales, introducir su larva. La larva se come todo el endospermo del grano, toda la parte interna, y posteriormente sale. Ya cuando sale, el gorgojo no come, cuando en su etapa adulta, lo que hace es seguir reproduciéndose. Solo come en su etapa larval y consume ese endospermo, ¿vale? Entonces, ¿cómo llega un gorgojo de un yacimiento a otro? Porque ha sido transportado por el ser humano. Es imposible porque no está en el campo. Es un insecto que no lo vamos a encontrar en el campo de cereales, en el campo de cebada. Este insecto solamente está en nuestras despensas, está asociado a contextos domésticos, ¿vale? Dejando de lado ahora el gorgojo del grano, aquí vemos, estos son restos que documentamos en los murciélagos. Lo que ven son los segmentos, y les he puesto una foto de cómo sería el insecto entero, ¿no? de la colección de referencia. Pero también hemos encontrado coleópteros, es decir, escarabajos que están relacionados directamente con la descomposición cadavérica también, que entra en una etapa más avanzada, y ahora veremos en qué etapa entra. Y hemos encontrado dermestes, los cuales no hemos podido identificar su especie, porque la identificación de los derméstidos se hace a partir de la coloración que aparece en los esternitos, es decir, cuando le das la vuelta, y en este caso pues los pelos desaparecen. En el sedimento arqueológico es muy difícil y solo hemos podido identificarlo como dermestes. Tenemos también histéridos, en este caso sabemos que es un saprinus, que también está relacionado con esta descomposición cadavérica. Tenemos ya dos casos de especies que están relacionados con esta descomposición. Y por último tenemos dos especies de pitínidos, que es también una palabra que se ha repetido durante mucho tiempo en esta campaña de excavación, ¿no? Los pitínidos. Tenemos los gibium, que son los de abajo, que se encuentran actualmente en la cueva. Además, si nos esperamos un ratito mirando hacia el suelo, vamos a verlos caminando cuando estamos por ahí en la cueva, con lo cual pues parece que puede no ser arqueológico. Y también tenemos Mesium affine, que está relacionado tanto con la descomposición de los excrementos, como también puede estar relacionado con la descomposición cadavérica. Y hablando del gibium, es interesante esto que se conoce como tafocenosis. Yo voy a hablarles muy técnico, pero vamos a explicar estos términos para poder entender por qué les hablo de ellos. La tafocenosis es un término que proviene de la geología y sería el conjunto de restos y señales de organismos que están enterrados en un área delimitada. Es decir, cuando nosotros sacamos una muestra de sedimento, vamos a ver una serie de insectos, por ejemplo, en este caso, que pueden no ser contemporáneos entre sí, ¿vale? Es decir, no todos los organismos son contemporáneos. Por ejemplo, cuando se trata de contextos cadavéricos, no todos los organismos son contemporáneos con el cadáver, y de eso sabe algo Rafa, o son consecuencia de su descomposición, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber si estos insectos de los que estamos hablando se encontraban, por ejemplo, en el caso del derméstido, también está relacionado con el curtido de pieles, ¿no? Cuando se curten pieles? De hecho, una de las últimas adquisiciones para la colección de referencia, para mi colección de referencia, fueron estos derméstidos, que provienen de una piel que curtió mi directora de tesis, que la dejó abandonada, y cuando la fue a recuperar para trabajarla, porque lo que quería era secarla, pues la vio que estaba plagada de estos derméstidos. Entonces es posible que estuviera en la propia pieles de estas personas, ¿no? Puede ser parte de la descomposición, o puede ser también parte de la descomposición de otros organismos que entran en el interior de un depósito funerario, ¿no? Como por ejemplo un ratón que entra dentro de una cueva, a lo mejor 1000, 2000 años después, el ratón muere dentro y este derméstido puede estar consumiendo los restos de este ratón, ¿no? Entonces,
una de las primeras cosas que tenemos que asegurarnos cuando trabajamos con estos restos, y en el caso de la cueva de los murciélagos, son los restos arqueoentomológicos de la cueva de los murciélagos contemporáneos con los restos óseos que estamos documentando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a datar estas especies para ver cuáles están relacionadas con este evento y cuáles son productos de eventos posteriores, ¿no? Que no estarían relacionados con estos procesos. Y voy a hablarles un poco de la descomposición cadavérica también, porque es interesante. Quizás, y les voy a mostrar algunas fotos que son algo explícitas, que quizás le dé un poco de asquete, pero bueno, vamos a meternos en ello. La descomposición cadavérica puede dividirse en 5 partes, aunque luego, por eso la mano, ¿no? Aunque luego dentro de algunos tipos de descomposiciones, como por ejemplo la descomposición activa, se pueden dar 3 tipos de fermentaciones distintas que pueden estar relacionadas tanto con los seres humanos, es decir, la composición del ser humano, como con las condiciones ambientales en las que se produce la descomposición. Entonces, el padre de la entomología forense sería Jean-Pierre Menat, quien en su libro La fauna de los cadáveres intentó recomponer qué insectos se documentan en cada una de las fases de la descomposición, ¿no? Lo que no tuvo en cuenta Maignan, y lo que se tuvo en cuenta hasta hace casi 50 años, es que esto no se produce igual en todos los contextos, es decir, que dependiendo del medio ambiente en el que se descompone, van a aparecer unos insectos u otros, o la aparición de estos insectos se va a adelantar o a retrasar, ¿vale? Y vamos a verlo. Cuando están frescos, pues lo primero que aparecen son las moscas. En una fase de hinchamiento, cuando ya el cuerpo empieza a producir estas fermentaciones que se van a producir luego, van a aparecer otras especies de moscas que vamos a ir viendo. A partir de que empieza la descomposición, cuando el cuerpo se deshincha, ya empieza esa descomposición activa, ya los coleópteros empiezan a entrar, ya los escarabajos empiezan a entrar. En este caso les he puesto el ejemplo de los derméstidos, pero también aparecen otros insectos como por ejemplo las necrobias, que están más relacionadas con la fermentación láctica, y los histéridos, de los que les hablé, que estarían más relacionados con la fermentación amoniacal. Y esto ya les digo que depende del medio ambiente en el que se descomponga el cadáver. En una fase de descomposición avanzada aparecerán otro tipo de escarabajos, otro tipo de histéridos, y en una fase de esqueletización aparecerán los pitínidos, con lo cual todos los pitínidos que encontramos en la cueva no pueden estar relacionados con la actividad funeraria porque los encontramos vivos, pero algunos de los pitínidos que nos encontramos, como por ejemplo los mesium, pueden estar relacionados directamente con esta fase de descomposición de los cadáveres. Y ya les adelanto que estos fueron los insectos que hemos documentado, con lo cual hemos documentado desde la fase fresca, la fermentación butírica, la fermentación amoníaca y insectos relacionados con la esqueletización. Entonces, la pregunta que nos hacemos cuando vimos esto fue: ¿se produjeron los depósitos de cadáveres en fresco? Es decir, los cuerpos fueron introducidos en la cueva de los murciélagos al poco de morir, o hubo un periodo en el que estuvieron fuera. ¿Son tumbas primarias cuando se introdujeron, o fueron desecados fuera y luego introducidos dentro? Y eso es una pregunta que también nos hacíamos en Canarias, porque nosotros nos encontramos los cuerpos, la mayor parte de las cuevas funerarias nos las encontramos encontramos que los cuerpos están momificados, ¿no? La famosa, por ejemplo, momia de Erques, que está en el Museo Arqueológico Nacional, pero las crónicas cuentan que los cuerpos eran depositados al sol, eran desecados, y luego cuando ya estaban desecados eran introducidos. Y lo que vimos era que dentro del interior de las cuevas había muchos puparios, muchos insectos, muchos restos de estas moscas que entran en las primeras fases, lo cual no concordaría con esto de la descomposición primaria. Y para ello les voy a hablar muy rápido de un experimento que hicimos, que está en fase de publicación, que lo hice junto con un zooarqueólogo que se llama Aitor Brito, y que intentamos recomponer las costumbres funerarias de los antiguos canarios a partir de la descomposición, en este caso
no me dejaron poner a un alumno, entonces tuve que poner a un cerdo, en este caso, a descomponerse, y lo que hicimos fue construir un fardo en el que envolver el cadáver. Cuando estábamos haciendo el experimento, cuando estábamos planeándolo, pensamos en poner un fardo normal, pero cuando fuimos a Leroy Merlin a comprar el fardo, nos dimos cuenta de que tenían un montón de pesticidas. Entonces estos podían alterar el proceso de descomposición. Y entonces ya nos vinimos arriba y dijimos, ¿y por qué no nos fabricamos nosotros mismos nuestro propio fardo? Además, siguiendo las técnicas y las herramientas de la sociedad indígena de los antiguos canarios. Y además, estas herramientas, estas piezas, pues, pueden formar parte de las colecciones de referencia para los traseólogos que se encargan de estudiar las huellas en estas piezas, ¿no? Pues lo hicimos y al final, pues, introdujimos el cadáver en la cueva. Entonces, les aviso, van a ver imágenes un poco gráficas. Una de las cosas interesantes que nos vimos, y lo voy a hablar muy por encima, es que no aparecen insectos hasta los 3 primeros días, y cuando pusimos las trampas en los murciélagos hemos visto que no caen insectos dentro de las trampas, cuando las trampas se ponen dentro de la cueva. Los únicos insectos que caen son estos pitínidos que están, les digo, por toda la cueva. En el caso de la recreación de la cueva funeraria, en los 3 primeros días no cayeron insectos en las trampas, y a partir del 4.º día es cuando aparecen estas primeras moscas verdes, que si se descompusiera un cuerpo al aire libre, aparecerían en las primeras horas. Y dentro de la cueva no se percibió ningún olor humanamente, y lo pongo además porque es una cosa que me recalcó mi jefe en Burdeos. Claro, es un olor que no recibimos nosotros, pero los insectos reciben otro tipo de olores que tienen otro tipo de percepciones que sí reciben estos olores, ¿no? Y los insectos, la cueva no emitió ningún olor hasta el 8.º día. Eso sí, el 8.º día que yo apestó, y apestó a muchos kilómetros. Entonces, hasta los 3 primeros meses no empezó esta descomposición más activa, que les digo que aparecería en las primeras semanas si estuviera al aire libre, y vemos como a los 8 meses pues ya es cuando se desarrolla pues esta colonia de insectos brutal. Y bueno, aquí vemos en la parte final, aquí fue cuando abrimos el fardo, y pues vemos que ya se produjo la esqueletización completa en un año. Quedan algunas fibras y demás, pero no quedan muchos insectos, pero los huesos estaban para separar. Y bueno, un poco lo que ven aquí, lo que les digo, los coleópteros no aparecieron hasta el 4.º, 5.º mes, que en la fase normal, si estuviera en la calle, pues lo veríamos mucho antes. Entonces, nuestra pregunta fue, ¿el depósito en cueva retrasó el proceso de descomposición? ¿Afectó a la entrada de determinadas especies? Pues puede ser. Entonces, la exposición cadavérica, cuando está al aire libre, vemos que entran un montón de insectos. Cuando está encerrado, por ejemplo, en un ataúd, son muy pocos los insectos que entran dentro, y cuando está sedimentado son poquísimos, ¿no? los insectos que entran. Y en la cueva de los murciélagos lo que hemos visto es insectos que están más relacionados con una descomposición al aire, que no estuvieron sedimentados ni estuvieron pues encerrados en ningún tipo de ataúd. Entonces nuestra pregunta es, ¿los cuerpos fueron depositados directamente y sin cubrir, o a lo mejor cubriéndolos únicamente con un fardo? Pues son esas preguntas que tratamos de responder ahora, porque realmente las muestras que Paco nos envió a Las Palmas fueron muy pocas. Ahora hemos hecho un muestreo mucho mayor y pues pretendemos responder todo este tipo de preguntas. Y por último, ya para terminar, pues estos citófilos que vamos a ver qué nos dan, pueden aportar algunas sorpresas. La pregunta que nos hacemos sobre todo es si la cueva de los murciélagos tenía zonas de almacenamiento de alimentos específicos, o si por el contrario se trata de ajuares funerarios, si son insectos que aparecen como parte de esta deposición junto a los depósitos cadavéricos. Y nada más.